socioeconómico imperante. Yo les quiero recalcar que siempre hubo antes de la revolución industrial ambientales de la epidemia. La respuesta de esos desastres ambientales ahora nos parecen risibles, pero correspondían a la realidad social del momento. Esta es una quema de judíos para exorcizar la peste bubónica allá por 1400, algo así. Cuando llega la revolución industrial, la gran fuente de desastres ambientales, creo yo, fue la minería del carbón. Y en la actualidad, la gran fuente de desastre ambiental puede llegar a ser el cambio climático. El cambio climático atado a algo que está en esta tapa del Times, de no me acuerdo qué fecha ahora, pero que es lo que Paul Ehrlich llamó la bomba poblacional, la explosión de la población. Bueno, algunos ejemplos de grandes desastres de la minería del carbón. Ahí está la letra de una canción que se llama Springfield Mining Disaster, que canta Bono en YouTube, y que describe un fenómeno realmente, una serie de desastres que hubo en Springfield, en Canadá, sobre la producción de carbón. Este otro es otro ejemplo muy conocido, perdón, no me lo pasé, el ejemplo de Drummond. Y esto, para que ustedes tengan una idea de que los problemas ambientales no son solo en los países en desarrollo, fíjense que estos son la cantidad de muertos en Estados Unidos por la minería del carbón. Aún al día de la fecha sigue habiendo muertos. De cualquier manera hubo un decrecimiento muy drástico, y esto tuvo mucho que ver, acá por 1900 y algo, se creó el United States Bureau of Mines, cuyo objetivo fundamental era disminuir la gravísima mortalidad que había por la minería del carbón. Tuvieron mucho éxito, pero aún al día de hoy hay accidentes y hay muertes. Y más todavía si tomamos en cuenta los daños a la salud causados por la neumoconiosis, que son las enfermedades pulmonares causadas por el carbón. Aquí pueden ver datos también de los Estados Unidos. Respecto a los accidentes, los más notables, más espeluznantes, si uno quiere decirlo así, son estos dos. En 1906, en Francia, murieron 1000 personas en Courrières, en una explosión. Siempre los accidentes con carbón tienen que ver con la explosión del grisú, del metano. Y este otro en China, 1500 personas en 1942, hace muchísimo tiempo, por ahí cuando yo nacía más o menos. Pero al día de hoy siguen los accidentes. Estos son accidentes del año 2010, muertos en minería del carbón en 2010. Fíjense, Turquía, Estados Unidos, Colombia y China, de todo un poco. Ahora sí vamos a la minería metalífera. En la minería metalífera los tipos de accidentes, yo pongo accidentes entre comillas porque sé que la palabra accidente no es neutra. En otras palabras, alguien puede decir no son accidentes, son realmente consecuencia de la negligencia humana o cosas por el estilo. Entonces, como no sé qué palabra usar, puse accidentes entre comillas. Bueno, tenemos las rupturas de dique de cola, de los cuales voy a dar algunos ejemplos de los casos más graves que se conocen, y por supuesto también la contaminación de los acuíferos por el llamado drenaje ácido de los minerales asociados con la minería de minerales sulfúricos, con azufre, sulfurosos. ¿Cuáles son las sustancias involucradas en los accidentes mineros? Básicamente, algunos metales y metaloides, los más importantes son los que están en ese listado. Yo en la página web voy a subir probablemente la semana que viene una pequeña descripción sobre cuál es la toxicología realmente de estos elementos, para que tengamos una idea sobre cuál es la magnitud de lo que puede significar un accidente minero. El cianuro, del cual se habló esta mañana y del cual voy a hablar un poco probablemente para diferir un poco con mi expositor anterior. Y otros insumos que a veces se los mete en la bolsa también, como ácido sulfúrico, agente de flotación, pero sobre los cuales no hay tanta información. ¿Cuáles son los ejemplos más notables que yo tengo de ruptura de dique de cola?
Una es la ruptura del dique de Asna-Coller en el Parque Nacional Doñana, cerca de Cádiz, en España, y ahí tienen algunos datos, y en particular hay una cita donde ustedes pueden encontrar la información bastante detallada sobre los resultados de este evento. De nuevo, las mediciones de niveles de metales en diversos puntos de muestreo y una foto que ilustra la ruptura del dique. Este es otro caso muy paradigmático. Este es el caso de Octedi en Papúa Nueva Guinea, que nunca se construyó un dique cola. En realidad esta no fue una ruptura de dique cola, sino que directamente se volcaban los lodos tóxicos al río Octedi, y eso generó una serie de problemas muy serios, como son los que están indicados en esa transparencia. Todo esto desemboca normalmente en grandes litigios que a la larga nos están enseñando que la participación ciudadana puede hacer cambiar los paradigmas de funcionamiento de las operativas mineras. Yo creo que estamos aprendiendo bastante de esto y en ese sentido soy optimista. Este es otro caso, este es el caso de la mina de Marinduque en Filipinas. Son todas minas metalíferas de extracción de cobre o de metales preciosos. Acá de nuevo hubo un volcado de lodos tóxicos a los ríos Boac y Maculapnit, y eso generó un desastre ambiental importante. Más próximo a nosotros está la zona de Bolivia. La zona de Bolivia ha sufrido las consecuencias de una minería metalífera en la zona Potosí muy incontrolada, como era hecha según el estado de arte de la época, pero por lo tanto sin respeto para nada. Y no hace demasiado, en 1996, ocurrió una ruptura de un dique cola en Porco, con lo cual se volcaron una cantidad importante de toneladas de lodo al río Agua de Castilla, que es un afluente del río Pilcomayo. El río Pilcomayo, como ustedes saben, en algún momento fue la frontera entre Argentina y Paraguay. Bueno, las consecuencias de esto también están documentadas y generó una fuerte actividad internacional. Existe una comisión trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo, que coordina por el lado argentino la Cancillería Argentina, y que ha generado un plan maestro. Se han hecho diques, que es una serie de obras. Lo que sigue pendiente, y no sé si va a tener mucho remedio, es la contaminación en la zona próxima a Potosí de todos los terrenos por la minería incontrolada desde la época de la colonia. Ustedes saben que hacia 1600, cuando Buenos Aires tenía 2.000 o 10.000 habitantes como mucho, la Villa Real del Potosí tenía 160.000 habitantes. Era la ciudad más importante de toda la América. Y para muchos, todos los metales preciosos que se extrayeron de allí son los que de alguna manera financiaron al Imperio Español durante todo el tiempo de su esplendor. Es también la razón del nombre del Río de la Plata. Me quiero detener un poquito en el tema del cianuro. Sobre el tema del cianuro es interesante ver qué ha pasado en la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, allá por abril de este año, le pidió a la Comisión una prohibición general para el uso de cianuro en minería. En paralelo, los usuarios de cianuro en minería desarrollaron lo que llaman un Código Internacional para el Manejo del Cianuro en Minería del Oro. Toda esta información está disponible en Internet, la pueden encontrar con facilidad. La comisión, el comisionado ambiental le respondió al pedido rechazando esto sobre la base que tiene la teoría que es posible manejar el cianuro con niveles de seguridad suficientemente razonables y que además no hay alternativas viables.
Envenenamiento por cianuro. ¿Qué evidencia toxicológica tenemos en el mundo? Los casos más graves son los que se llaman de la enfermedad de Conso, que ocurre en África y que afecta en general a chicos malnutridos que se alimentan en base a mandioca. La mandioca tiene sustancias que, cuando se metabolizan, liberan cianuro y consumos excesivamente grandes de mandioca en ausencia de otros alimentos lleva a este cuadro que se conoce con el nombre de Conso y que en su caso más grave puede llegar también a esta neuropatía tropical atáxica y al bocio, cretinismo, etc. O sea, el cianuro es sin duda una sustancia muy tóxica. Esto es efecto crónico, lo que yo les describí, no envenenamiento agudo, del cual sí tenemos un caso en la Argentina, un envenenamiento agudo por cianuro. Esto fue en Avellaneda, en 1993, murieron 7 personas. Y esto fue porque alguien, seguramente de alguna galvanoplastia o de alguna cosa por el estilo, descargó cianuro de potasio a las cloacas. Y en las cloacas, de otro lado, alguien descargó ácido, se mezclaron, se formó el cianuro de hidrógeno, que es un gas poco soluble en agua, y el cianuro de hidrógeno salió por el inodoro de la casa de este matrimonio de ancianos, que murieron ellos, murieron el médico y el enfermero que lo fueron a auxiliar, etc. Este es el caso que tenemos registrado de accidente por cianuro. Bueno, que hacía la mandioca. Estos mecanismos por cuales se forma el ácido cianídrico y el hidrógeno a partir de los elementos que tiene la mandioca. Estos son niveles medidos de cianuro en la mandioca. Y ahora sí vamos al accidente ambiental severo, muy grave, que ocurrió con el cianuro en minería, que es el accidente de Bahía Mare en Rumania en el año 2000. Aquí se rompió un dique y se creó una cantidad ionante de cianuro. El efecto del cianuro es la mortalidad de peces. Los peces eran sensibles y murieron una buena cantidad de peces. Quisiera recalcar, escuché que alguien preguntaba allá arriba sobre datos sobre mortalidad asociada con el uso del cianuro en minería. Yo prácticamente no tengo registrado ese tipo de información, puede haberla, pero si ha habido, son sin duda casos muy marginales. Ha habido otro accidente que se atribuyó al cianuro, el caso de Summitville en Estados Unidos, pero las evaluaciones posteriores llegaron a la conclusión que aquí el problema más grave fue el drenaje ácido, o sea, la contaminación por metales y no por cianuro. De cualquier manera, este fue también un pasivo ambiental extremadamente grande. Bueno, este es el lugar donde pueden encontrar el Código Internacional de Manejo del Cianuro. Lo que está ocurriendo con la práctica industrial, no solo la minera, es que al trabajar en una escala global, la magnitud de los posibles accidentes es también extremadamente grande. Y por lo tanto, se vuelven importantes manejar las probabilidades de accidente con criterios y cosas que vienen de lo que se llaman o análisis probabilísticos de accidente. Y en base a eso fue que acá han propuesto lo que yo llamaría un manual de buenas prácticas del uso del cianuro. Pero bueno, está disponible.